Hoy estoy aquí con la doctora Raquel Pérez Luján, que es médico, especialista en medicina interna en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca en Murcia, y vamos a tratar el tema de las infecciones urinarias. Hola Raquel. Buenas. Lo primero, mi primera pregunta sería, ¿cuándo decimos que una persona tiene una infección urinaria? Pues decimos que tiene una infección de orina cuando tiene gérmenes patógenos en la orina, porque la orina normalmente no tiene nada, es estéril, no tiene ni gérmenes, ni bacterias, ni leucocitos, ni nada. Y la mayoría de esos gérmenes son bacterias que producen infección. ¿Hay un número determinado para decir que hay una infección urinaria? O sea, porque si tiene 1000 gérmenes por centímetro cúbico de orina, ¿o tiene que tener muchos más? Pues tiene que tener 1000 valdría para algunos casos, 1000 valdría para... Lo he dicho así al tuntún. Pues así dicho al tuntún, 1000 valdría, por ejemplo, en el hombre o en algunos enfermos más especiales. Pero la mayoría de las personas necesitan más gérmenes para tener una infección de orina. Se necesitan 100.000 gérmenes. 100.000. Sí, 100.000 gérmenes cuando miran al microscopio la orina. Unidades formadoras de colonias se llaman exactamente eso. Cuando miran al microscopio, se llaman unidades formadoras de colonias, porque cada uno van, porque pueden ir formando colonias. Muy bien. Entonces, hay gente que le hacen un análisis de orina y le dicen que tiene una bacteriuria, es decir, que tiene bacterias en la orina, que es lo que quiere decir la palabra bacteriuria. Pero tener bacterias en la orina no implica necesariamente que sea una infección de orina. No. Tener bacterias en la orina, ya hemos dicho que se necesita un número más alto para tener una infección de orina, y fundamentalmente lo que se necesita es tener clínica, o sea, que tú tengas síntomas, que no den molestias cuando vas a orinar, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, si no tienes síntomas, se llama bacteriuria asintomática. Aunque sean muchas. Aunque sean muchas, sí. O sea, que la clave es, entonces, para hacer un diagnóstico de infección urinaria, la clave sería los síntomas, más que en la orina existan, eso es. Sí. ¿Y es más frecuente en el hombre o en la mujer? Más frecuente, mucho más frecuente. En la gente joven es mucho más frecuente en las mujeres. Las mujeres jóvenes las infecciones de orina son prácticamente casi universales. La mitad de las mujeres jóvenes sexualmente activas hasta los 45, 50 años van a tener una infección de orina a lo largo de su vida. Como mínimo es la infección de orina, la cistitis en concreto es la infección más frecuente en la mujer joven. Hombre, la diferencia con el varón es evidente, es porque la uretra es mucho más corta. Claro. La uretra es el conducto que va desde la vejiga hasta el exterior. Y han nombrado la cistitis, ¿no? Pero la infección urinaria más frecuente que hay son las cistitis, ¿no? Entonces, pero hay una clasificación de ellas, o sea, porque decimos infección urinaria y estamos hablando de una infección en la orina, pero claro, habla de cistitis, me imagino que existen otras. Sí, las infecciones de orina, así a grosso modo, se pueden clasificar en infecciones del tracto urinario alto y bajo. El bajo consiste pues en la uretritis, la cistitis, la epididimitis, la orquitis, en fin, o la próstata, la prostatitis también. La más frecuente es la cistitis, y luego ya tenemos las del tracto urinario alto, que son infecciones que afectan al riñón, por eso le llamamos de arriba del tracto urinario alto, que esas son bastante más graves. Más graves, o sea, podríamos decir que las infecciones del tracto urinario inferior, al hablar de cistitis, uretritis, etcétera, que no serían en principio graves. No, no lo son. Son molestas, pero no son graves. ¿Y hay factores que favorezcan el desarrollo de las infecciones? Por ejemplo, orinar poco. Sí, hay algunas cosas hay factores de riesgo para tener más infecciones de orina o menos. Por ejemplo, orinar poco, pues la vejiga al fin y al cabo es un reservorio, ¿no? Es como un cuenco que contiene orina. Cuanto más tiempo esté ese cuenco ahí en reposo con la orina, pues más facilidad para que proliferen las bacterias. Sí. Entonces, orinar pocas veces o beber poca agua que arrastra poca orina, pues favorece. Porque incluso aunque haya algunos gérmenes, si uno orina mucho los va eliminando, pues lo arrastra, y no da tiempo a que se formen esas unidades de colonia, o como se llama, unidades de formación de colonia. Unidades formadoras de colonia. Vale. Entonces, es que a mí, por ejemplo, a veces cuando nosotros en endocrino pedimos un análisis de orina de 24 horas,
no es nada raro que una mujer lleve a lo mejor 600, 700 centímetros cúbicos, que es una cantidad... Es poco. Es poco, porque lo normal es que se debe de orinar más de 1 litro, ¿no? Eso sería... Sí. Eso también va en relación con lo que bebes. Ya, claro, es importante beber agua para orinar más cantidad. Y luego una cosa, aquí hay una piscina cerca, siempre se ha dicho, ¿las piscinas favorecen de verdad el desarrollo de las infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres? Pues, a ver, lo que pasa con las piscinas es que lo que cambian, claro, la piscina tiene cloro, tiene otros gérmenes, le ponemos sustancias que cambian el pH del agua. Y fundamentalmente tú estás mojado. El contacto del bañador, de la ropa húmeda, directamente con la piel, con la zona de entrada de la uretra hacia la vejiga, pues claro, eso hace que el cambio que se produce en la flora microbiana de esa zona va a hacer que haya más propensión a tener infecciones sobre todo en las mujeres, que hay una flora microbiana que es buena para la mujer, pero la cambia y al cambiarla favorece. Por eso también dicen, y te pregunto, que quedarse con el bañador húmedo, eso también... Eso favorece la infección. Es muy importante después de bañarse, sí, secarse. Bueno, todas estas cosas parecen tonterías, pero no, son muy útiles. Son muy importantes, sí. Porque, como hemos dicho, las infecciones de orina del tracto urinario inferior no son graves, pero son muy molestas y a veces repetitivas, ¿no? Sí, a veces recurrentes. Y la menopausia también, antes has dicho que hasta los 45 años, ¿en la menopausia se favorecen las infecciones de urinaria o no? Sí, se favorecen. En la edad adulta, en el adulto mayor, se igualan la proporción entre hombres y mujeres al tener infecciones urinarias. Ya no domina la mujer tanto, pero esa base es por la próstata en los hombres, que también favorecen algo más la infección urinaria. Claro, urinaria. porque la próstata crece, sí, comprime y va quedando un residual. Sí. Pero y en las mujeres también ocurre, desaparecen los estrógenos, que son unas hormonas que hacen que en la vagina haya los gérmenes que tiene que haber y no otros, que haya un pH, que haya unas condiciones en toda el área perineal que sean óptimas para no tener infecciones, y eso lo mantiene, digamos que lo mantiene a raya. Eso desaparecen los estrógenos. Hay muchas pérdidas de orina, es muy frecuente que las mujeres tengan un poco de incontinencia urinaria, e incluso pues cistoceles. El cistocel es una... como cuando dije de la gente que se me ha descolgado la vejiga, sí, pues es una malformación, es un descolgamiento. Un descolgamiento de la vejiga que hace que salga por que prolapse, sí. Vale. Sí. Y eso favorece mucho las infecciones de orina en esas mujeres. Bueno, pues hemos avanzado varias cosas, ya sabemos lo que es una infección de orina y los factores, que es muy importante, sí, que favorecen el desarrollo de las infecciones de orina. En próximos vídeos continuaremos hablando de este tema. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud.